Ucrania, en el epicentro de la historia y el trauma. Ucrania tuvo múltiples oportunidades de no llegar hasta el día de hoy como país. La nación ucraniana, con su lengua y cultura únicas, existe desde hace más de 1000 años. Con grandes potencias coloniales al otro lado de sus fronteras, ha luchado durante siglos por existir como Estado soberano e independiente. Ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el colapso de la Unión Soviética. Y lo más importante y desconocido de todo, el epicentro del terror estalinista. Un dictador de una crueldad solo comparable a la de Hitler, Joseph Stalin, fue protagonista de los recuerdos más estremecedores y perturbadores de Ucrania. Se podría decir que hubo una hambruna masiva, pero los ucranianos tienen su propia palabra para describirla, Holodomor. En ucraniano, Holod significa hambre, y mor, exterminio. Incluso el jurista que inventó la palabra genocidio habló de Ucrania en la época estalinista como ejemplo paradigmático de este concepto. Múltiples preguntas sobre Ucrania siguen sin respuesta para muchos en la actualidad. ¿Por qué estaba Lenin tan obsesionado con ocupar Ucrania? ¿Y por qué al mismo tiempo los líderes bolcheviques temían tanto una Ucrania independiente? ¿Por qué la hambruna masiva mató a millones de ucranianos mientras que al otro lado de la frontera rusa no había ningún indicio de hambre? ¿Por qué hoy día hay tantos ucranianos que hablan ucraniano y ruso? Esta obra presenta un excelente resumen de la historia de Ucrania, en el que se analizan sus páginas más traumáticas y ocultas, a la vez que responde a todas tus preguntas sobre el presente y el pasado de Ucrania. Actualmente, todo el mundo es testigo de la lucha de la nación por el derecho a seguir siendo ucraniana. Sumergirse en su historia te permitirá comprender mejor por qué Ucrania vuelve a estar en el epicentro de los acontecimientos. Ucrania hasta el siglo XX, formación de la identidad y resistencia. Descendientes de eslavos y vikingos, los ucranianos tienen sus raíces en el antiguo estado rus de Kiev. En el siglo XII, ya tenían conciencia de poseer una cultura diferenciada con su propia lengua, comida, costumbres, folclore y rituales. Más tarde, lucharon por formar un estado soberano, divididos por la mancomunidad polaco-lituana y el Imperio ruso. Un grupo de valientes rebeldes conocidos como cosacos fue el que más cerca estuvo de conseguir la autonomía respecto a los gobernantes imperiales vecinos. Formaron un prototipo de la Ucrania moderna, una entidad autónoma con sus leyes, fronteras e identidad propias. Se rebelaron eficazmente contra el dominio ruso y polaco, pero finalmente fueron liquidados por suponer una amenaza potencial para el Imperio ruso. La Europa del siglo XIX experimentaba un gran despertar político, al igual que los ucranianos. Tanto las regiones rusas como polacas de Ucrania experimentaron un renacimiento del nacionalismo, que se encontró con una resistencia inmediata. Los gobiernos detuvieron a los intelectuales ucranianos y eliminaron su lengua. Cuando varias potencias imperiales ocuparon Ucrania, sus ciudades se convirtieron en el epicentro de las lenguas coloniales, como el ruso, el yiddish y el polaco. Durante mucho tiempo, el ucraniano fue la lengua de los aldeanos, primitivos. El Imperio ruso consideraba a Ucrania, la pequeña Rusia, y la lengua ucraniana, un dialecto o una pobre imitación del ruso. Los zares rusos consideraban que una Ucrania independiente era una amenaza directa para el Imperio ruso unificado, por lo que crearon una serie de leyes para destruirla. Se prohibieron las organizaciones políticas y culturales ucranianas, la lengua ucraniana quedó prohibida en los teatros y en la imprenta. Cualquiera que quisiera conseguir un trabajo o mejorar su estatus social tenía que hablar ruso, incluidos los ucranianos y las minorías. Esta rusificación hizo que todo lo ucraniano pareciera poco prestigioso y potencialmente peligroso. Mientras tanto, el movimiento nacional ucraniano en el Imperio austrohúngaro apenas encontró resistencia. Con el colapso de los imperios austrohúngaro y ruso, los ucranianos vieron la oportunidad de crear su tan soñada Ucrania independiente. Aunque Polonia volvió a ocupar el oeste de Ucrania, el movimiento nacional fue ganando impulso en Kyiv, el principal centro político de Ucrania. ¿Sabías que el famoso historiador griego Heródoto fue uno de los primeros en documentar Ucrania? Destacó su tierra negra, excepcionalmente fértil, que producía mejores cosechas que en ningún otro lugar. El clima templado de Ucrania y su rico suelo permiten obtener 2 cosechas abundantes al año. No es de extrañar que los estados imperiales vecinos se aferraran a estas tierras con tanta ferocidad. Los felices años 20 y las revoluciones ucranianas.
Después de largos años de lucha por la autonomía ucraniana, el líder del movimiento nacional ucraniano y famoso historiador Mikhailo Rozhevsky declaró la independencia de la República Nacional Ucraniana en 1917. Trajo consigo la promesa de políticas de izquierdas junto con la renovación de la lengua y la cultura ucranianas. Sin embargo, este joven y tambaleante estado no era lo bastante poderoso para resistir la inminente invasión de múltiples potencias que competían por el territorio ucraniano. De 1917 a 1920, Ucrania fue un auténtico campo de batalla de ideologías enfrentadas, desde monárquicos y socialdemócratas nacionalistas hasta anarquistas revolucionarios y comunistas bolcheviques. Diferentes poderes políticos ocuparon las principales ciudades, entrando y saliendo de ellas rápidamente. En aquella época, los bolcheviques dirigidos por Lenin no eran demasiado populares en Ucrania. Con la mayoría de sus líderes criados en el Imperio ruso, los bolcheviques nunca vieron a Ucrania como un estado independiente con lengua e identidad propias. Por el contrario, percibían el país como una parte del Imperio ruso que poseer y explotar. Los bolcheviques rechazaban la idea de un estado ucraniano soberano. Sin embargo, los campesinos y el cereal ucranianos eran sus principales objetivos y recursos. Antes de la llegada de la URSS, los bolcheviques lograron ocupar Kiev en 2 ocasiones. En cada una de ellas, planearon destruir el movimiento nacionalista ucraniano y obtener la mayor cantidad posible de grano ucraniano. La policía secreta del gobierno fusiló a todos los que hablaban ucraniano y detuvo a todos los sospechosos de tener vínculos con el imperialismo, el capitalismo o el nacionalismo ucraniano. La lengua ucraniana volvió a prohibirse en periódicos, calles y escuelas. Ante la escasez de alimentos en tiempos de guerra, los bolcheviques confiscaron cereales a punta de pistola. En el campo, animaron a los campesinos más pobres a robar a los más ricos, creando una ficticia guerra de clases agravada aún más por la propaganda. Tras una intensa lucha por el poder, la población de Ucrania estaba sometida, dividida y dispuesta a rebelarse contra el gobierno impuesto. Los ucranianos veían su futuro en el socialismo, pero no en el que ofrecían los bolcheviques. Como consecuencia de ello, los comunistas empezaron a sospechar del potencial anárquico oculto de Ucrania e implementaron formas de frenar su rigor político. La ocupación de Ucrania por Lenin, la primera hambruna. Finalmente, el Ejército Rojo tuvo éxito en su intento de ocupar Ucrania y formó la República Socialista Soviética de Ucrania. Los bolcheviques introdujeron rápidamente políticas que desestabilizaron aún más la economía. Abolieron el comercio, nacionalizaron la industria y confiscaron el cereal. Tras años de guerra, no había suficientes hombres para trabajar en los campos. Las cosechas fueron escasas en 1921, en parte gracias al mal clima. Los campesinos comían cualquier cosa para sobrevivir, incluidos animales domésticos, animales no comestibles, hojas y grano crudo. Si alguien se negaba a entregar su grano, era tomado como rehén o arrestado. Esta hambruna no era un secreto, a diferencia de la que se produjo una década después. En 1921, el gobierno soviético solicitó ayuda humanitaria a la comunidad internacional, y la hambruna terminó disminuyendo. Los bolcheviques seguían siendo enormemente impopulares entre los campesinos ucranianos, por lo que pensaron en una estrategia diferente para ganarse su confianza. Las nuevas políticas bolcheviques permitieron cierto grado de libre comercio y también promovieron la ucranización, un resurgimiento de la cultura nacional. La revolución intelectual y cultural fue real. El Estado apoyó la apertura de nuevas instituciones académicas, teatros y centros editoriales ucranianos. La Iglesia Ortodoxa ucraniana se independizó y en las ciudades empezaron a funcionar nuevas fábricas. Poco a poco, la lengua ucraniana fue ganando estatus legal, volvió a estar permitida en las escuelas, las universidades y la imprenta. Al mismo tiempo, los campesinos ucranianos tuvieron que adaptarse a la estricta jerarquía de los trabajadores de las ciudades, en lugar de a la vida libre de las aldeas. Todo esto era demasiado bueno para que durara bajo un gobierno tan autoritario. En la práctica, los mercados seguían estando muy regulados y el nivel de vida era increíblemente bajo. Stalin llegó al poder e introdujo de nuevo en la política las tácticas propias de tiempos de guerra. Entre políticas económicas fallidas, los soviéticos encontraron chivos expiatorios en los pueblos ucranianos. Se trataba de los kulaks, campesinos más ricos que consiguieron desarrollar sus granjas y contratar trabajadores. Pero en el sistema soviético, todos debían ser aparentemente iguales. El éxito pasó instantáneamente a estar bajo sospecha, lo que disuadió a los campesinos de producir más grano.
Finalmente, Stalin inició la colectivización, que obligó a los campesinos a renunciar a todo lo que poseían de forma privada. Las granjas estatales tuvieron que compartir equipamiento y tierras. Los bolcheviques arrestaron a intelectuales ucranianos por su retórica antisoviética. Durante la época del Gran Terror de Stalin en la década de 1930, enviaron a muchos de estos ucranianos a campos de trabajo o los mataron. Stalin empezó a atacar deliberadamente a Ucrania. El camino hacia el desastre, las causas de la hambruna. Las cosechas volvieron a ser malas a finales de la década de 1920, pero Stalin culpó a los kulaks y a los comunistas nacionales ucranianos. El régimen pretendía exterminar a los kulaks como clase, exiliándolos a las regiones más remotas de Rusia o a los campos de trabajo o gulags. Muchos de ellos nunca regresaron a casa. El Estado siguió destruyendo cualquier recuerdo de los viejos tiempos, valores, jerarquías y costumbres. La maquinaria soviética destruyó iglesias, destrozó pinturas y esculturas y fundió campanas. Todo ello afectó inmediatamente a la cultura del pueblo, rompiendo los rituales del campo y degradando el patrimonio musical. Presionado por los préstamos pendientes, el Estado se volvió más violento en sus políticas de confiscación. Las granjas colectivas seguían generando muchas menos cosechas de las esperadas. Las brigadas especiales de colectivización se llevaban todo lo que veían, incluidos alimentos, ganado o reses. Mientras tanto, los campesinos se rebelaron. Algunos enterraron sus bienes bajo tierra, mientras que otros se negaron a unirse a las granjas colectivas u organizaron levantamientos masivos. Como la propiedad era ahora colectiva y estatal, los campesinos no dudaron en robar, romperla o apenas trabajar. A muchos les atraía más trabajar en las ciudades. Alarmado por la escasez y las rebeliones, Stalin introdujo una nueva política de coacción. Las granjas debían pagar multas y devolver sus equipos si no entregaban suficiente grano. Los soviéticos confiscaban sus recursos, incluidas las semillas que pretendían sembrar. Los bolcheviques aplicaron esta política en toda la URSS, pero Ucrania se convirtió en su principal objetivo. A pesar de este rotundo fracaso, aparecieron múltiples informes sobre el éxito de la colectivización. Basándose en cifras falsas, Stalin tomó la fatal decisión de exportar y vender aún más grano al extranjero. En realidad, la situación era cada vez peor. Ucrania perdió gran parte de la cosecha debido al mal tiempo, el mal funcionamiento de los equipos y las estrictas políticas. Este déficit presagiaba la hambruna que se avecinaba. La década de 1930, hambruna, acallamiento y sospechas. La hambruna llegó en 1931 y en algunos pueblos el número de familias se redujo a 2. La gente comía cualquier cosa para sobrevivir. Se produjeron múltiples casos de canibalismo y los cadáveres yacían en las calles, mientras que algunos eran enterrados vivos. Los padres abandonaban a sus hijos en orfanatos, con la esperanza de que allí tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Nadie podía realizar funerales ni trabajar en el campo. En lugar de ayudar a su pueblo, el Estado aplicó políticas aún más duras, obligando a los campesinos a pagar una multa de carne y patatas, además de la ya existente de cereales. Los que no cumplían las cuotas eran incluidos en una lista negra, en la que individuos y pueblos se enfrentaban a castigos y sanciones. Las comisiones soviéticas condenaban a los campesinos al gulag o a muerte por robar la más mínima cantidad de alimentos. Los políticos locales seguían ocultando la verdadera magnitud de este desastre, mientras que los de Moscú aumentaban despiadadamente la exportación de grano al extranjero. Los hambrientos ucranianos veían cómo les quitaban la comida y salía de los puertos. Los altos mandos soviéticos se sintieron decepcionados porque Ucrania producía menos cereal del que esperaban, sin tener en cuenta que aquello estaba fuera de toda realidad. Los comunistas ucranianos que se atrevieron a quejarse de la política del Estado fueron expulsados y detenidos. Mientras tanto, más allá de la frontera ucraniana no se pasaba hambre. La gente empezó a marcharse a Rusia o a ciudades más grandes en busca de comida. De ahí que el Estado aplicara una prohibición de emigrar para impedir que los campesinos hambrientos abandonaran sus aldeas y difundieran la verdad sobre el hambre. Los campesinos ucranianos no podían comprar boletos ni obtener documentos de viaje para salir de sus pueblos. Las brigadas policiales capturaban y expulsaban a los campesinos que llegaban a las ciudades, y las autoridades tachaban a los aldeanos de enemigos por esconder alimentos del Estado. Los habitantes de las ciudades también se volvieron hostiles hacia los campesinos. Eran sucios, peligrosos e inhumanos, según la propaganda deshumanizadora del Estado. El racionamiento salvó de la inanición a los habitantes de las ciudades, pero las colas para comprar pan eran cada vez más largas.
Los trabajadores de las regiones industriales privilegiadas, como el Donbass, no pasaban hambre, recibían la mayor parte de los suministros de alimentos de Ucrania. Incluso los campesinos se volvieron unos contra otros al formarse brigadas especiales de activistas. Perseguían y aterrorizaban a sus compañeros a cambio de alimentos o recompensas monetarias del Estado. El éxito de Stalin, propaganda y rusificación. Tras 2 años de hambruna, faltaban varios millones de ucranianos en las estadísticas oficiales. Por fin, el gobierno entregó a Ucrania una considerable ayuda alimentaria, que consistía en grano confiscado originalmente a los campesinos. Las tasas de mortalidad disminuyeron, pero la escasez de mano de obra en la Ucrania rural era dramática. El régimen puso en marcha un amplio programa de reasentamiento para compensarla y se invitó a millones de rusos a vivir y trabajar en los pueblos y campos ucranianos vaciados. El programa animaba a los rusos a reasentarse y ofrecía importantes beneficios a los que se quedaban. Todo lo ucraniano volvía a ser peligroso. Junto con estos esfuerzos de rusificación, el Partido Comunista culpó a la ucranización de los planes de cosecha incumplidos. Los dirigentes excluyeron a los comunistas nacionales y los sustituyeron por funcionarios de Moscú que no hablaban ucraniano. Los defensores de las ideas ucranianas fueron detenidos, desde maestros de escuela hasta académicos. Se cerraron o reestructuraron museos, galerías y universidades, y se prohibió todo lo que se considerara nacionalista, incluidas las traducciones al ucraniano de libros u obras de autores ucranianos. El Estado abolió el diccionario ucraniano en favor de una versión más rusa de la lengua ucraniana. Se obligó a los ucranianos a utilizarlo, y la lengua rusa se hizo dominante en las calles y en la educación. La propaganda pretendía ocultar la hambruna por todos los medios. Los discursos políticos, las noticias o los periódicos nunca la mencionaron. El movimiento nacional ucraniano era casi inexistente y estaba reprimido por la maquinaria propagandística. Los ucranianos en el extranjero intentaron difundir la verdad y hacer llegar la ayuda tan necesaria, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Incluso los ucranianos que vivían en zonas polacas de Ucrania no creían que el Estado soviético pudiera organizar algo tan cruel y deliberado. El Estado controlaba el discurso público dentro y fuera de la Unión Soviética, ya que no permitía a los periodistas extranjeros visitar Ucrania. Unos pocos escribieron materiales denunciando la hambruna, pero la comunidad internacional hizo caso omiso. Además, los estados vecinos mantuvieron una política de no intervención y prefirieron ignorar estas inquietantes noticias. El recuerdo de la hambruna y su reconocimiento en la Ucrania actual. La gente se olvidó de la hambruna hasta 1941, cuando volvió bajo el disfraz de los alemanes. Cuando las tropas alemanas entraron en Ucrania, algunos se alegraron de verla sustituyendo al cruel régimen comunista. Esta esperanza pronto murió, ya que los soldados de Hitler trajeron una nueva escala de destrucción a Ucrania. Los alemanes tomaron a los ucranianos como prisioneros de guerra o como trabajadores forzosos en los campos de trabajo alemanes. Al igual que Stalin, Hitler soñaba con el grano ucraniano. La ocupación de Ucrania suministró al ejército alemán los recursos alimentarios que tanto necesitaba. El hambre comenzó de nuevo, los alemanes cortaron intencionadamente el suministro de alimentos a las principales ciudades, matando de hambre a miles de personas. Explotaron descaradamente la reciente hambruna con fines propagandísticos, obligando a los ucranianos a colaborar con ellos bajo amenazas. Los soviéticos y los alemanes tenían el mismo plan para Ucrania: colonizar y explotar los recursos naturales del país. Tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento nacional ucraniano intentó resurgir bajo la URSS, sin embargo, los rusos seguían arrestando a los rebeldes. La hambruna fue un tema tabú durante años hasta la caída de la Unión Soviética, pero siguió viva en la memoria de los ucranianos. Muchos llevaban diarios y algunos contaban estas historias a sus hijos. Los historiadores no tuvieron pleno acceso a los archivos que revelaban la hambruna hasta 1991. Ahora, Ucrania reconoce y recuerda públicamente la hambruna como una de las páginas más traumáticas de su historia y un acto de destrucción deliberada de su identidad. Por su parte, Rusia niega que la hambruna en Ucrania existiera y la considera un engaño. Incluso hoy en día, muchos rusos no tratan a Ucrania como un estado soberano con su lengua, cultura e historia, sino como una amenaza potencial para ellos mismos. El legado colonial ruso y de la URSS sigue muy vivo. La nación ucraniana tuvo un largo y difícil camino hacia la independencia y estos traumáticos recuerdos aún la marcan hoy en día. Durante siglos, distintas potencias imperiales la persiguieron, reprimieron y destruyeron deliberadamente.
El Holodomor de 1930 no fue una excepción. El Holodomor no fue consecuencia de las políticas soviéticas, como la violenta confiscación de grano, la colectivización forzosa o la destrucción de los kulaks. Fue un ataque intencionado contra la nación ucraniana, que se resistía al régimen. Reprimir a la élite y la lengua ucraniana sustituyéndolas por lo ruso era una forma de destruir aún más la identidad ucraniana. Primero, la URSS y ahora Rusia niegan que la hambruna existiera, y mucho menos que fuera deliberada. Sin embargo, no hay propaganda que pueda borrar la memoria de toda una nación. Todos estos acontecimientos traumáticos dejaron huella en los ucranianos, pero aún así lucharon por independizarse. Ahora tienen la libertad de descubrir la verdad y hablar de ella. Las injusticias de la era soviética les recuerdan su pasado, que condiciona su presente inmersos en otra guerra.